Comienza en Radio María, Custodios de la Creación. Muchas veces Jesús en su predicación utiliza la imagen de la semilla para hablar del reino de Dios y en la víspera de la pasión la aplica a sí mismo, comparándose con el grano de trigo que debe morir para dar fruto. La semilla se entrega por completo a la tierra y allí, con la fuerza impetuosa de su don, brota la vida, incluso en los lugares más insospechados, con una sorprendente capacidad de generar futuro. Pensemos, por ejemplo, en las flores que crecen al borde de las carreteras. Nadie las ha plantado y sin embargo crecen gracias a semillas que han llegado allí casi por casualidad y logran adornar el gris del asfalto e incluso romper su dura superficie. Por lo tanto, en Cristo somos semillas. No solo eso, sino semillas de paz y esperanza. Como dice el profeta Isaías, el Espíritu de Dios es capaz de transformar el desierto, árido y reseco, en un jardín, lugar de descanso y serenidad, hasta que sea infundido en nosotros un espíritu desde lo alto. Entonces el desierto será un vergel, y el vergel parecerá un bosque. En el desierto habitará el derecho y la justicia, morará en el vergel. La obra de la justicia será la paz, y el fruto de la justicia la tranquilidad y la seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en descansos tranquilos. Mensaje del Santo Padre para la 10ª Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y bueno, hoy estoy en muy buena compañía. Hoy nos hemos juntado pues todos los equipos de custodios para este primer programa de este curso, de esta nueva temporada, en la que bueno, pues no contaremos con el equipo de Antonio Garrido Salcedo, pero sí contaremos con Antonio en nuestros programas, que nos seguirá informando como siempre de las novedades. Y bueno, pues también, Antonio, ya te saludo, ya que te he mencionado. Buenas tardes. Como aludido, muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí en una temporada más. Eso es. Nos da pena perder, ¿no?, tu equipo, pero bueno, por lo menos te seguiremos escuchando y bueno, como siempre nos traes cosas muy interesantes y aparte nos quieres contar otras cosas, pues encantados de escucharte. Aportar nuestro granito de arena, como siempre. Eso es. Y tenemos también con nosotros Mari Carmen Molina, que dirige otro turno del programa, que ese sí se mantendrá, ¿no, Mari Carmen? Sí, yo me quedo. ¿Cómo estáis? Muy bien, buenas tardes, Mari Carmen Molina, y bueno, nos va a contar también de cosas, experiencias muy interesantes, testimonios que ha recogido y vivencias suyas. Y tenemos a Eduardo Agosta, Fray Eduardo Agosta, buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí de nuevo, por invitarme a formar parte de esta familia de Radio María en este programa tan bonito del Custodio de la Creación.
Eso es, te agradecemos mucho también que estés con nosotros, que bueno, siempre nos iluminas y nos guías mucho, ¿no?, a nivel teológico en toda esta cuestión ambiental. Entonces, pues vamos a comenzar este programa. Como hemos ahora escuchado este fragmento del mensaje del Papa para el tiempo de la creación, pero también tenemos pues una novedad, ¿no?, este nuevo documento de Dilexit Te, y vamos a empezar con este tema. Eduardo nos va a hacer una breve introducción que luego pues durante el curso podemos ir desarrollando y profundizando, pero vamos a tener como este primer punto de partida en este primer programa de Custodios de la temporada. Y como mencionábamos, ¿no?, en este comienzo del programa, vamos ahora a ver este tema con pues los compañeros, ¿no?, con tertulios que principalmente pues primero Fray Eduardo Agosta nos va a exponer y luego ya pues comentaremos entre todos. Así que Fray Eduardo, si puedes comentarnos así un poco, ¿qué destacarías tú de esta nueva encíclica de Dilexit Te? Gracias a todos. Bueno, Dilexit Te, publicada en términos oficiales el 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís, tiene un valor importante en esa continuidad de las exhortaciones del Papa Francisco. De hecho, el Dilexit Te, te he amado en castellano, o te amé en forma personal, refiere a las palabras de Jesucristo al discípulo, que tiene que ver es una no una exhortación totalmente original del Papa León, sino de Benedicto XVI, de Francisco, perdón. El Papa Francisco empezó a escribir esta exhortación en continuidad con la Dilexit Nos, y enfocado sobre todo sobre los pobres, la Iglesia para los pobres. Si recordáis, el Papa Francisco, cuando le preguntaron, apenas comenzaba su papado, en el 2013, él dijo: quiero una iglesia para y de los pobres, ¿no? Bueno, Dilexit Te creo que tiene que ver, es casi como un documento conclusivo de su papado, es una exhortación para llamarnos la atención a todos los creyentes sobre que el corazón de la vida de la iglesia no es, o sea, el núcleo de la fe no es los sacramentos, no es la liturgia, no es nuestras acciones pastorales, no son nuestras obras, sino los pobres, ¿no? Ellos son el centro y la misión principal. A lo largo de la exhortación, que recomiendo leer, lo que más llama la atención en forma personal es que te lleva a reflexionar sobre tu propio compromiso con los pobres, ¿no? A veces nos excusamos de muchas maneras, nos excusamos a través de que, bueno, indirectamente uno colabora con los pobres, a través de instituciones establecidas, a través de tu propio trabajo, que dices, bueno, animo a otros que están directamente en contacto con los pobres, etc. Y aquí el Papa Francisco, pero también el Papa León, que ha dado continuidad y ha firmado y ha puesto también parte de su reflexión en el acabado de esta exhortación, nos invita a pensar en concreto, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu compromiso concreto y real para con los pobres? Que allí está Jesucristo identificado, ahí está revelado de alguna manera nuestro Señor, ¿no? La opción preferencial por los pobres nos va a recordar la exhortación que viene articulándose en la doctrina social de la Iglesia en los últimos 50 años, sobre todo a partir de los documentos de Medellín, de Puebla, de los documentos del episcopado latinoamericano. Fuertemente está la teología del pobre allí presente a lo largo de esta exhortación que ha asumido la Iglesia Universal desde Juan Pablo II en adelante. Es importante entonces que, de alguna manera, creo que la exhortación nos viene a darnos cuenta de que no podemos ser indiferentes frente al sufrimiento de los pobres, ¿no? Y sobre todo en un contexto en el que vivimos, un siglo XXI, de
de avanzada en muchos órdenes, ¿no? De progreso, de desarrollo, sin embargo, desigual. El tema de la desigualdad, de las asimetrías que hay, el cristiano no puede, en tanto, y el cristiano de a pie y la Iglesia como institución no podemos estar de alguna manera ignorando lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, el compromiso. Me parece que eso es el mensaje principal. Luego hay puntos que nos toca muy de cerca, como cuidado de la creación. Creo que se logra muy bien en algunos párrafos, además de recordarnos del sujeto del pobre desde el Antiguo Testamento, desde los primeros cristianos, la vivencia en relación a los pobres de la iglesia primitiva, de las distintas formas de vida consagrada a lo largo de los siglos, en los últimos años también en la iglesia, con los distintos ejemplos de Madre Teresa de Calcuta y todos los santos que nos han precedido, y también los documentos recientes de la iglesia en torno a la opción preferencial por los pobres, ¿no? Esta mirada de cuidado integral, también conectada hoy por hoy con las estructuras de pecado, ¿no? Con la cultura del descarte, con el sobreconsumo. Hay una crítica también a un modelo de desarrollo meramente materialista, capitalista, ¿eh? Creo que eso tiene que ver un poco con el cuidado de la casa común. De hecho, lo va a expresar en varias partes el Papa León en esta exhortación. Así que tendremos después también momentos para poder desarrollar cada uno de esos puntos, ¿no? Incluso hay algo interesante que creo que os compartí al equipo de Radio María. Mirad aquí lo que dice el Papa, ¿no? Por ejemplo, que lo tengo aquí a mano, os lo leo, ¿no? Desde el punto de vista, es encomiable el hecho de que las Naciones Unidas hayan puesto la erradicación de la pobreza como uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? De los objetivos del milenio. Qué importante es también que nosotros como institución, como cristianos, no nos sintamos ajenos a estos compromisos o a estos objetivos que se establece la sociedad civil global a la que formamos parte como miembros de la sociedad, y también nos comprometamos desde nuestra fe a la promoción de la justicia, al desarrollo integral, a la erradicación de la pobreza, y hacer todos nuestros esfuerzos. No esperar que mágicamente el mercado o las estructuras sociales establecidas, a veces uno espera de que las instituciones funcionen y no funcionan, ¿no? Esa es un poco también la crítica de esta exhortación, ¿no? Los mecanismos que se ponen para poder resolver y aliviar el sufrimiento de los pobres no es suficiente. Entonces tenemos que nosotros como iglesia, algo que ha sido toda la vida, si no, los pobres siempre estarán con nosotros. Esa exhortación o esas palabras de Jesús, los pobres siempre los tendréis con vosotros, nos recuerda la exhortación. No tiene que ver tanto con una, como algunos han dicho ahí, por ahí que uno ha escuchado, bueno, es una, ¿cómo diría? Es una alabanza que hace los cristianos de la pobreza. No, es un realismo, es un principio de realidad. Siempre hay alguien que está peor que tú. Aunque estemos en las sociedades más avanzadas, aunque logremos éxitos en muchos órdenes en nuestra vida, de hecho, comparado ciertamente hace 1000 años, al medioevo, por ejemplo, nuestras sociedades están mucho mejor, pero siempre hay pobres, siempre hay gente que la está pasando peor, y que nosotros como cristianos tenemos que estar atentos a esa dimensión, no cerrar, no olvidarnos. Y lo que detecta esta exhortación, que lo dice incluso con datos sociológicos, económicos, que la pobreza está allí y no alcanzan lo que hemos establecido como mecanismo de ayuda, ¿no? Necesitamos que aparezca esa solidaridad cristiana de cuidado de los que menos tienen, la caritas, ¿no? Esta gratitud del corazón de que todos tienen en común, nadie pasa necesidad. Bueno, recordar un poco esas vivencias. Y, como os decía, también integrado todo este mensaje con el cuidado de la creación, la importancia de una conversión ecológica, de una conversión de nuestros estilos de vida hacia la sostenibilidad, hacia la simpleza, hacia cambios profundos de estilos de vida.
con esto yo creo que está bien como para entrar en diálogo, ¿no? Esta tertulia que nos propones. Así que aquí estamos. Muchas gracias, Eduardo, por este resumen. Y bueno, pues sí, tiene puntos muy bonitos. Como decías, has destacado muchos, has hecho un buen resumen, yo creo. Y bueno, pues hablamos de los pobres, de la pobreza, que algunos a lo mejor se pueden pensar que este no es un tema propiamente de custodios de la creación, ¿no? Pero es que al final, es que en la creación, o sea, afecta, ¿no? Porque los pobres también muchas veces son pobres por sus circunstancias, por sus entornos, por su, ¿no? La pobreza a que se han visto sometidos por la sobreexplotación o por las malas gestiones o por muchas circunstancias, ¿no? Y luego también, pues que cuando hay, que los pobres siempre son más vulnerables, ¿no? A todo este tema de todos los problemas ambientales. Entonces, bueno, yo creo que hay que reflexionar sobre esto mucho, ¿no? Y me llama mucha atención la frase de la opción preferencial por los pobres, pero también pensaba en la opción preferencial por la pobreza, ¿no? O sea, que también a nosotros se nos invita a vivir en la pobreza. Y eso es el ser más austeros, no tan consumistas, no dejarnos llevar, ¿no? Yo creo que al final cuando eh, nosotros tenemos esa conversión ecológica, también se genera esto que ponía en este último, uno de los últimos puntos, el punto 97, ¿no? De la encíclica, que decía pues que eso, que nosotros es que estamos para, nuestra propuesta es el reino de Dios, ¿no? Se trata de amar a Dios que reina en el mundo, y en la medida en la que Él logre reinar en nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Y eso yo creo que se consigue con esta conversión ecológica. O sea, esto no es una cuestión optativa solo para unos pocos, ¿no? Una conversión ecológica es algo que yo creo que Dios nos pide a todos. No sé, vosotros cómo lo veis. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que, y por eso la insistencia bueno, hay muchos motivos por los que la Iglesia trabaja en torno a estas circunstancias, pero una de ellas y fundamental, o sea, es puro evangelio y es el hecho de que los cristianos no pueden poner en el centro de su vida otra cosa que no sea Cristo. Por eso se llaman así. Entonces, si tu corazón está en Cristo, pues obviamente no está en el dinero, ni está en los placeres, ni está en la ambición, ni está en el poder desorbitado, sino que está en justo en las virtudes contrarias, ¿no? En el servicio, en la humildad, en la solidaridad, en la alegría, en la... claro, esto es que es evangelio. No sé cómo hay, quizás muchos de nosotros, muchos de nuestros hermanos, entienden esto como una cuestión social, política, y lo es, social, política, pero porque primeramente es existencial, es, no sé, es propia de la necesidad del ser humano, ¿no? Entonces yo creo que, mm, que no podemos descolgarnos de esto, porque es que esto es el Evangelio. Es amarás a Dios sobre todas las cosas, es que es a Dios sobre todas las cosas, no a otras cosas. Y por eso es muy, quizás no utilizamos el lenguaje adecuado muchas veces, ¿no? Para evangelizar, porque esto es, yo me acuerdo con un congreso que estuvimos Eduardo y yo hace un tiempo, pues estuvimos hablando de estas cosas, ¿no? Y ya bueno, hablábamos fundamentalmente de cambio climático, pero ya cuando terminamos de hablar, y era en un entorno católico, pues alguien dijo, bueno, y ahora vamos a volver al Evangelio. Y luego Eduardo y yo decíamos, pues o lo hemos hecho muy mal o no nos han entendido. Porque es que todo lo que estábamos hablando era Evangelio, solo que soportado, sostenido por evidencias científicas, que es sobre lo que la Iglesia siempre se ha sostenido. Porque ¿cómo se va a sostener sobre una mentira? No cabe, está fuera también de nuestros principios básicos, ¿no? Entonces, sí, que es que esto es fundamental pues, para esto, ¿no? Para ser cristianos, para ser testigos del amor de Dios en este mundo. Y otra cosa que comentabas que tiene sentido hablar de los pobres, pues es que definitivamente, porque el magisterio de la Iglesia en su conjunto, eh, sobre todo desde que empieza a hablar de cuestiones medioambientales,
nunca deja al hombre afuera, sino más bien, y Francisco no se ha cansado de decir, todo está relacionado. Por supuesto, el hombre está en el centro del amor de Dios y cualquier cosa que le hagas a la tierra, como decía mi abuela, el que escupe al cielo en la cara le cae. Pues es que si tú haces Los daño a tu refranes, entorno, los refranes del populares son muy ciertos siempre, ¿no? lo mejor es que ya está. O sea, no es más que si tú te haces daño a lo que te a lo que te sostiene, tanto materialmente como espiritualmente, pues es que te estás haciendo una herida muy grave. Entonces, sí, por supuesto que esta exhortación del Papa, desde luego, es combustible para nosotros, ¿no? Sí, yo creo que va Yo creo para también el equipo en general. muy en relación, lo he comentado al principio, es decir, ¿por qué estamos hablando en el programa de custodio de la creación? Yo solamente recordar una de las frases que se repite a lo largo de la encíclica, que como Laudato Si, que como digo, es casi uno de los leitmotiv, que es este clamor de la tierra y grito de los más pobres. Es decir, los pobres están también muy presentes dentro de la encíclica. Y luego también hay que entender todo este tipo de documentos como una continuidad del magisterio de la Iglesia, que algunas veces parece como que hacemos compartimentos estancos, ¿no? Pero vemos como todos están perfectamente unidos, incluso este documento que prácticamente podríamos decir que ha sido escrito a cuatro manos, ¿no? Entre el Papa Francisco y el Papa León. Entonces es muy interesante ver este tipo de perspectiva, ver también cómo hay varios puntos que precisamente el Papa León habla de los pobres en relación a la explotación del planeta y el sistema económico que también ha referido Fray Eduardo al principio. Y luego yo también señalar por la otra parte, es decir, cuántos tipos de pobreza, ¿no? Que muchas veces nos podemos centrar solamente en una pobreza de tipo económico, ¿no? Pero hay muchos pobres alrededor nuestra, ¿no? Que también hay que considerar y que es este cuarto aspecto, ¿no? Que va englobado dentro del ámbito de la ecología integral, ¿no? Esta relación con Dios, con uno mismo, con los demás y con el entorno, ¿no? Entonces yo creo que con Dilexit viene a renovarse pues todo este concepto de la Laudato Si. Sí, yo siento como que es un punto importante que apareciera, porque desde Laudato Si, Fratelli Tutti, querida Amazonía, Laudate Deum, Dilexit Nos y Dilexit Te, con esta hora cerramos esta renovación o esta actualización de la doctrina social de la Iglesia en torno a la dignidad humana, al bien común, al cuidado de la creación. Y todo eso porque siempre en el centro está el ser humano, ¿no? Y sobre todo los más desfavorecidos. Eso es la doctrina, eso es el corazón de nuestra acción evangelizadora. Y yo creo que lo que logra esta exhortación última es volver a resituarnos. Bueno, todo esto que venimos haciendo, desde el cuidado de la creación, en nuestro caso, tiene como centro el respeto de la dignidad humana y sobre todo de los que más la sufren, en este caso el deterioro ambiental, las injusticias. No nos olvidemos también la guerra como una dimensión también de opresión y de golpe para con los pobres. Y también en esta mirada que regalaba Laudato Si, esta exhortación que este año cumplió 10 años, de que la hermana más pobre y golpeada y víctima también es la tierra, ¿no? En ese sentido, si entramos en esta conexión también integral, ¿no? De que todos somos criaturas de Dios, incluida la creación. Claro, yo escuchando todo esto, ¿no? Y frente pues a este documento nuevo, yo pienso, me pongo, ¿no? Vamos, lo pienso yo y creo que mucha gente se puede plantear y es una cuestión que os hago a ver vosotros qué pensáis, ¿no? Pero claro, al final hablamos mucho de los pobres, pero es verdad que aquí en nuestro día a día, en nuestra realidad, en nuestro contexto, no tenemos tampoco muchos pobres muy cerca, ¿no? O sea, como que lo vemos como algo más lejano, una realidad lejana. Entonces, ¿cómo podemos realmente nosotros el hacer, qué podemos hacer, ¿no? Yo pienso, yo en mi día a día, que estoy agobiada con los niños, con el trabajo, con la casa, con tal, realmente yo qué puedo hacer, ¿no? Eso se puede plantear cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a este problema, ¿no? A solucionar este problema de la pobreza o, bueno, de los temas que solemos tratar en este programa, ¿no? Bueno, yo creo que hay, porque
a mí me surgió también esa pregunta, ¿no? Ya hace tiempo. Hay diferentes maneras y yo creo que todas son muy importantes. Desde luego la oración es fundamental, no se nos puede olvidar esa, esa perspectiva, ¿no? Esa riqueza que tenemos como creyentes, la oración permanente o unirnos a Cristo en su oración permanente hacia nosotros, especialmente hacia los más pobres. Es una alternativa, pero luego también a nivel económico, pues se puede participar con un montón de organizaciones de la Iglesia. Pues no sé, se me ocurre Caritas Internacionalis, ayuda a la Iglesia necesitada y tantas otras, porque es que hay muchas ONGs bajo el paraguas de la Iglesia. Ujú. Y eso creo yo que es muy importante porque somos así, o por lo menos yo soy así. Solo le pongo tiempo a lo que me supone a rascarme el bolsillo. Entonces, cuando tú sabes que hay un dinerito que lo tienes que poner todos los meses y que te lo quitas de esto o de lo otro, ya mentalmente estás poniendo a los centros perdón, poniendo a los pobres un poco en el centro de tu vida. Y eso lleva a lo demás. Porque si empiezas por la oración, luego haces una acción que te toca el bolsillo, que es más, y luego empiezas a darle vueltas y dices, pues a lo mejor estaría bien, yo qué sé, ayudar en un comedor en el verano con mis hijos, si es que te parece que eso es puede ser parte de la formación de los niños, ¿no? Y o te pones o el Señor te lo va poniendo por delante también. Yo creo que lo importante, como todo en esta vida, es ser consciente de que quieres hacer algo, pero que realmente quieres hacer algo. Y yo recomendaría a nuestros oyentes que empiecen por la oración y que se rasquen el bolsillo. Y luego ya van saliendo las cosas. O a lo mejor no, porque no todos. A ver, somos un cuerpo, como decía antes Eduardo, ¿no? Somos un cuerpo con muchos carismas. A lo mejor tu acción no está mm, precisamente en ayudar en un comedor social o en repartir comida o en irte los veranos con las hermanas de la caridad. A lo mejor tu acción está en tu trabajo, ¿no? En ser coherente con lo que crees, no lo sé, pero desde luego darle una pensada, yo creo que esa es la idea de esta exhortación, ¿no? Ujú. Darle que todos le demos una pensada a este tema que lo tenemos como en mute, ¿m? Que está ahí, que es importante de parte de nuestra fe, pero que con la locura del día a día, pues está ahí como en mute. No sé, cosas que se me ocurren. Sí, yo añadiría, además de esa oración, fijaros que el Papa es muy profundo, los párrafos centrales entre el 110 al 120 remueve mucho a los que somos cristianos. Yo creo que vale la pena, y os recomiendo leer la exhortación. Por ejemplo, dice, además de, no podemos reducir nuestra praxis cristiana a decir, bueno, yo rezo y predico el Evangelio y con eso ya cumplo. No, si estamos frente a un hermano que no tiene, que la está pasando mal, materialmente, espiritualmente, etcétera, hay que hacer algo antes de anunciar el Evangelio, ¿no? Creo que eso es importante. Por lo tanto, la concreción, yo creo que todos nosotros examinemos en concreto cuándo ayudo al otro, al que está menos favorecido que yo. Y rescata, por ejemplo, el tema de la limosna, ¿no? La limosna a veces que la vemos un poco fuera de estar desprestigiada, por decirlo así. No, la limosna es la forma más concreta e inmediata de ayudar a tu hermano pobre. No es no es lo que ocurre, que a veces nuestra mentalidad es las estructuras, los mecanismos, a ver cómo podemos, y quizás perdemos mucho tiempo, pasamos mucho tiempo en las grandes estructuras pensando como si fuéramos los políticos o los que están en la administración, y nuestra llamada cristiana es simplemente extiende la mano al que no tiene, ¿no? Da de comer al hambriento, ¿no? Y da de beber al sediento, inmediatez, ¿no? Creo que eso tiene que estar parte de nuestra conversión ecológica también, ¿no? Sí, yo creo que es muy difícil, ¿no? Como habéis dicho, llevamos unos ritmos de vida que normalmente nos invitan a abrirse a esta reflexión,
pero yo creo que es bastante más simple de lo que pensamos. Es decir, yo solamente animo a acercarnos a nuestra parroquia. Es decir, normalmente hay una labor silenciosa de los equipos de Cáritas, de los párrocos y demás, que es tremenda. Es decir, y prácticamente pasa desapercibida en muchos casos. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de colaborar en Granada con la Orden de San Juan de Dios y era impresionante la estructura que había para atender a familias, a personas de todo tipo y en pleno centro de Granada y pasaba totalmente desapercibida. Entonces, muchas veces yo creo que deberíamos eso, pararnos, ver, jugar y actuar, ¿no? Que también repetimos tantísimo, y ver dónde está este clamor de los pobres, dónde podemos encontrarlo en nuestro día a día, porque está ahí presente. Pues estoy totalmente de acuerdo y bueno, pues podemos hacer desde eso lo más cercano, ¿no? A nosotros, lo más sencillo, como decía Fray Eduardo, alargar la mano o ir a una parroquia o a algún entorno cercano, como dice Antonio, o ya pues a ir a las grandes estructuras, ¿no? Y bueno, pues siempre se puede hacer algo, ¿no? Cada uno pues tiene que discernir y ver qué es lo que puede hacer y qué es lo que también el Señor le puede pedir, ¿no? Con esto. Así que bueno, si os parece, seguimos con este programa. Vamos ahora a tener un poco de unos minutos musicales para ir también reflexionando en todo esto. Y bueno, Fray Eduardo Agosta ya nos tiene que dejar, así que bueno, muchas gracias por... Gracias a vosotros, interesante la charla y esto es un continuará. Eso es. Seguimos en contacto, nos seguimos escuchando, Fray Eduardo. Muy buenas tardes. Un saludo. Seguimos en este programa de Custodios de la Creación, este primer programa de la temporada que estamos haciendo juntos pues los dos equipos de Custodios de la Creación. Ahora aquí con Mari Carmen Molina, Antonio Garrido Salcedo, vamos a compartir un poco lo que ha sido este tiempo de la creación, que va pues del 1 de septiembre al 4 de octubre. Y bueno, han tenido lugar diversos eventos, tanto pues en nuestra diócesis, en toda España, como también a nivel pues internacional. Y bueno, en concreto vamos a centrarnos un poco más en el Vaticano, porque el Papa, bueno, no sé si fue el Papa el que convocó o no. Antonio, cuéntanos dónde estuviste y con quién y qué hicisteis. Pues mira, pues tuve la suerte de participar en un evento que se había retrasado, la verdad, porque estaba planeado para el pasado mes de mayo, ¿no? Para conmemorar el 10º aniversario de la encíclica Laudato Si, pero como sabemos, el Papa Francisco falleció, entonces con todo este proceso, pues se determinó retrasarlo. Entonces ha tenido lugar el pasado 1 de octubre en Castel Gandolfo, que para el que ya hemos hablado aquí alguna otra vez de este lugar en el programa, totalmente recomendable para huir del caos romano. Pues fue un encuentro muy bonito, la verdad que participaron más de 1000 personas en un auditorio del movimiento de los focolares, justamente pegado al Palacio Apostólico, donde ahora el León suele escaparse los días de descanso.
Y fue, como digo, un encuentro muy particular que ha servido para conmemorar este 10º aniversario. El gran protagonista, desde luego, fue el Papa León, que fue acogido muy calurosamente, y luego un bloque de hielo. Yo creo que esa ha sido como una de las fotos más significativas de toda esta jornada, ¿no? El Papa bendiciendo un bloque que había venido justamente desde Groenlandia, que se había desprendido como parte del aumento de las temperaturas, ¿no? Y lo llevaron hasta allí. El Papa bendijo este agua, en definitiva, que luego ha sido entregada a los participantes para que sean llevadas a las distintas comunidades alrededor del mundo que sirva para los bautizos, ¿no? Y dentro de todos los participantes había perfiles de todo tipo, ¿no? Fue la verdad que una alegría. Por ejemplo, tuvimos a la ministra de Medio Ambiente de Brasil, que va a ser, como todos sabemos, el país que acogerá en el mes de noviembre esta cumbre de Naciones Unidas por el Clima, la famosa COP30 en Belén do Pará, que tuvo oportunidad de invitar al Papa León, perdón, a que acuda. No sé si ya por motivo de agenda cómo le pillará, pero no creo. Y también tuvimos a Arnold Schwarzenegger, el famoso Terminator, antiguo gobernador de California, que dio un poco la nota de color. Fue desde luego una máquina de dar titulares, fue muy, muy interesante, estuvo hablando sobre su etapa política, por así decirlo, y todas las medidas que pudieron hacerse, que cuando un político pone empeño, las cosas pueden salir adelante. Y entró, vamos a decirlo, en una pequeña polémica, ¿no? Que a mí me pareció muy interesante, por eso quiero traerla aquí, ¿no? Él decía, bueno, no vamos a hablar del tema del cambio climático, vamos a dejar esto apartado, no vamos a entrar en diatriba ni debate de ningún tipo. Y él te decía, cuida del planeta, independientemente de cualquier tipo de opinión o que tú puedas tener. Cuida de tu planeta. Yo creo, y de nuestra casa común. Yo creo que es un mensaje muy, muy potente. Es decir, el cuidado de nuestra casa común es independiente de cualquier tipo de ideología. Es una misión a la que estamos llamados todas las personas de buena voluntad. Y luego, uno de los de los participantes, ¿no? Que estuvo allí presente también en la rueda de prensa, fue Maina Thalía. Probablemente no lo conoceremos, pero es el ministro de Medio Ambiente de Tuvalu. Tuvalu es un pequeño país que está situado en el Pacífico, ¿no? Allí por encima de todas estas islas que están por encima de Australia. Para que nos hagamos una idea, viven pocos miles de habitantes. Es un archipiélago de 15 islas, 2 de las cuales ya han desaparecido por el aumento del nivel del mar. Entonces, este país ya tiene un acuerdo con Australia y con Nueva Zelanda para deportar, por así decirlo, o con estatus de refugiado climático para que toda la población del país pueda huir, por decirlo de alguna forma, a estos países, ya que lo más seguro es que en unos pocos años el país desaparezca por completo debido a la subida del nivel del mar. Yo creo que es una historia bastante chocante, ¿no? Que algunas veces pensamos en cuando se construyen los embalses o tal, que trasladan un pueblo, ¿no? De una ubicación a otra. Aquí estamos hablando de un país entero, una isla, es decir, el entorno en el que te has criado, toda tu familia va a desaparecer porque queda sumergido bajo el nivel del océano, de las aguas. Entonces, fueron historias muy interesantes para escuchar, como ya hemos hablado, este clamor de la tierra, este grito de los más pobres. Y allí estuvo el Papa León, como digo, a forma de colofón, impulsándonos a todos a seguir adelante, a mantener la esperanza en que todos podemos aportar nuestro pequeño granito de arena y que las cosas pueden cambiar. Yo creo que todo muy en línea con este año jubilar que estamos ya casi para cerrar en el próximo mes de enero. Nos quedan 2 meses escasos. Así que esta nota de esperanza fue sin duda el punto principal para conmemorar los 10 años de la Laudato Si.
Qué iniciativas tan interesantes, ¿no? Lo de, sí, lo del agua, el hielo del glaciar, me he quedado, no lo sabía. Y bueno, en general, y esto igual, ¿no? Al final son, pues, cosas que realmente están pasando, ¿no? Y que, claro, como hablábamos antes, estamos en nuestra realidad que muchas veces nos absorbe por completo y claro, no tenemos como esa perspectiva, ¿no? Esa visión más global. Bueno, yo Y reconozco que tuve que buscar Tuvalu en el mapa, por ejemplo. totalmente. Y claro, es Fíjate que que yo me ha llamado mucho la atención porque quizás lo que más ha salido en los medios probablemente sea el tema de esta bendición del hielo que mucha gente no entendía nada. Entonces, al no entender nada sobre este símbolo que el Papa hizo, pues la gente empezó a preguntar Sí, y a decir, ¿pero y esto? ¿Pero esto para qué? ¿Pero esto qué sentido tiene? ¿Pero esto qué? Y eh, es muy interesante, ¿no? ahí un Porque poco entraríamos en la dinámica de cómo funciona ahora mismo la comunicación. Es decir, nos hemos centrado en una total- fotografía y nadie ha preguntado cuál ha sido el trasfondo o por qué qué estaba haciendo el Papa. Si simplemente fue todo el mundo unas reflexiones, unas ideas que yo me quedé bastante sorprendido, porque yo dije, aquí nadie ha hecho clic en el enlace para saber qué es lo que pasó, es decir, por qué viene esta fotografía. Por ejemplo, hace poco hemos visto de nuevo al Papa con un caballo blanco, pues no creo que se vaya a dedicar a la hípica. claro. Pues bueno, pues habrá que un poquito profundizar y no quedarnos en la fotografía. Eso es. Bueno, de todas maneras, también es un momento, y ya de paso aprovechamos que estamos aquí en Radio María, pues para explicar un poquito, ¿no? Que el Papa lo que hizo fue efectivamente bendecir agua, en este caso congelada. En estado eh, sólido que perfectamente está recogido que se puede bendecir. Por supuesto, claro. Y quizá lo llamativo de este signo que es sacramental, que es bendecir el agua para realizar un bautizo, es decir, un signo de la naturaleza, como todos los sacramentos, para dar la bendición y la gracia a través de los sacramentos institucionalizados. En este caso no es agua líquida, es agua sólida, lo que nos recuerda que primero que no somos ni material ni espiritualmente nada sin nuestro entorno material, en este caso agua congelada. Mm, y por tanto reconocer que la creación en sí misma ya es un sacramento primordial, ¿no? Que dicen algunos teólogos, o un protosacramento. Entonces es un momento también para la reflexión, para darnos cuenta de que los signos que la Iglesia ha puesto para que nosotros recibamos los sacramentos espirituales no están cogidos de cualquier forma, no importa qué, es porque el agua es vida. Si tú alteras los ciclos hidrológicos del planeta, estás alterando tu vida. Desde el propio origen sacramental de cada uno de los signos o de los símbolos, hay un mensaje de protección y de cuidado hacia esos signos y hacia esos símbolos. Entonces, por supuesto que tiene todo el sentido litúrgico, todo el sentido teológico y espiritual lo que el Papa hizo y lo que no nos podemos quedar, por una parte que bien, que por lo menos nos ha hecho pensar, pero como decía Antonio, no nos podemos quedar en pues ahora está, no, esto no está de moda, esto está en nuestra propia esencia, ¿no? Como cristianos. Por ejemplo, Así es. te puedo confirmar que de esta parte, de este bloque que se derritió, este agua de Groenlandia va para una comunidad de neocatecúmenos en Tuvalu. Eso sí, me lo estuvieron contando. Qué Como bonito. yo creo Fíjate, que todo está conectado, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. sí. Está muy bien. Y bueno, además de, bueno, no sé si te queda algo más que destacar, Antonio. Sí, no, ya solamente esto fue como el primer día, esto fue el día 1, luego que fue miércoles, y luego se extendió tanto jueves como viernes en una serie de conferencias, hubo ponentes de todo tipo, todos de primer nivel, una ponencia muy interesante donde la gente pues se quedó estos días en Castel Gandolfo analizando desde distintas perspectivas pues cómo se está cuidando el planeta o qué es lo que podemos hacer. Y luego, pues tuvieron también la oportunidad de visitar el famoso Borgo Laudato Si, que se ha abierto hace muy poquito en Castel Gandolfo, que el Papa inauguró a principios de septiembre, y conocer pues de primera mano esta iniciativa que está abierta a todo el mundo, puede entrar en su página web y que está preparando para temas de formación.
Y lo comento otra vez, es además lugar donde se pueden obtener las indulgencias plenarias. Está sacramentado para esto. O sea, es un buen, si alguien tiene en el corazón asistir a Roma, bueno, pues por motivos del jubileo, a conseguir las indulgencias plenarias, este lugar, al igual que otros santos lugares, pues es un lugar de encuentro también. ¿Solo por el jubileo o lo también no será? No, ahí ya me pillas. Ah, vaya. Imagino Bueno, no que pasa a nada. ver, un lugar, cuando un lugar ¿no? se le da esa pues categoría, por decirlo de alguna manera, pues ya está, eso no se quita, eso estará ya ahí para siempre, claro. Bueno, nos Como informaremos, si no, no algunos pasa nada. templos en Madrid, ¿no? Como, yo qué sé, como el Cerro de los Ángeles en Madrid o la Almudena. Pues nos lo apuntamos para el próximo programa. Eso. Resolveremos dudas, sí. Y bueno, Mari Carmen, también vosotros habéis estado celebrando de manera especial, ¿no? Este tiempo de la creación. Cuéntanos un poco más. Y bueno, tuvimos una oración por el cuidado de la creación en el Seminario Conciliar de aquí de Madrid, organizado por la Comisión Diocesana de Ecología Integral, donde, bueno, tenía como una trascendencia ecuménica también. Estuvieron presentes el obispo auxiliar, don Vicente Martín Muñoz, y también dos representantes de la Iglesia Ortodoxa de aquí de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y también de la Comunidad Protestante. Y creo que anglicanos, pero por si acaso vamos a generalizarlo. Y muy bien, la verdad es que fue un momento de encuentro y yo creo que de hermandad, ¿verdad? Entre todos y salimos muy contentos, así como muy dispuestos a seguir con la tarea, gente que a lo mejor no había venido nunca y que contactaba con nosotros, hablaba con nosotros y que se les veía que tenían pues como esa inquietud, ¿no? Personal por el cuidado de la creación, gente que preguntaba que por qué, qué tal. Y muy bien, el obispo fenomenal, todo. Y la verdad es que nada, el próximo año, si Dios quiere, lo volveremos a hacer. Tenemos que acordarnos de decirlo en el programa. Yo creo que, Antonio, tú lo dijiste, ¿no? En tus noticias puede ser. Sí, normalmente nosotros todos los eventos estos del tiempo de la creación, la verdad que han sido bastantes, yo creo que lo señalamos. Yo creo que prácticamente ha sido este año, tanto las oraciones ecuménicas, por ejemplo, en Málaga lo han vuelto a repetir, lo han celebrado en el cementerio anglicano, pero los encuentros ecuménicos junto con la Eucaristía por la creación, que se aprobó el pasado mes de julio, ha sido, yo creo que uno de los eventos que más se ha repetido a lo largo de estos 35 días, perdón, 35 días, que desde el 1 de septiembre al 4 de octubre, para hablar del tiempo de la creación, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, sé que ha habido también en Sevilla, en Vitoria, Zaragoza, Salamanca, si puede aquí yo desarrollar bastante, y han participado directamente los obispos, ¿no? En muchas de estas celebraciones, ya que era la primera vez que se celebraba en alguna de estas diócesis. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar también en Córdoba. Nos hizo una tarde fenomenal. Le hicimos al aire libre en el huerto de los padres capuchinos, aquí en el centro de la capital. Y fue una jornada muy bonita. Nos acompañaron los scouts, Pastoral Obrera. Estuvo una gran acogida y la verdad que todo el mundo salió muy satisfecho y emocionado, ¿no? Tanto por las palabras de los franciscanos que nos recibieron con los brazos abiertos. Es verdad Sí, que la verdad es que sale uno con el corazón esponjado. Se ve que aletea el espíritu por ahí. Este Sí. tipo de celebraciones son muy gratificantes. Sí. Si hay un huerto en torno a, mejor. Sí, nosotros buscamos eso precisamente, porque iglesia, bueno, hay muchas, pero buscar ese espacio, este huerto que esté en pleno centro de la ciudad, buscar un entorno natural, con la huerta trabajada por los franciscanos, pues fue muy, muy bonito. Claro. Hombre, es muy interesante también el hecho de este año y me parece que es interesante recalcarlo, que este año Madrid se hiciera en el Seminario Conciliar, ¿no? Porque también es un lugar de formación de los sacerdotes.
Y entonces abrir este espacio también litúrgico en el lugar, pues también es bueno, pues estamos ahí tratando de trabajar también con los seminaristas y dar algún curso de formación. Entonces, bueno, pues es un primer paso. Sí, además que lo bonito de este tema es que al final es para todos, es un tema que a todos nos toca y es un tema además ecuménico, que donde podemos encontrar esa unión, ¿no? con otras religiones. Entonces, bueno, yo creo que es como fomenta también mucho la paz, ¿no? Esto que tanto habla el Papa y bueno, que tanto necesitamos, ¿no? Que tanto oímos hoy en todos los medios. Sí, porque hay que decir que la Iglesia ortodoxa fue la que inició esta jornada mundial de oración por el cuidado de la creación. En el año 91, si no me falla la memoria, se fueron sumando el resto de confesiones cristianas y decir que la Iglesia Católica fue la última en sumarse. Y de hecho, Bartolomé I me parece que no sé, es como la figura clave quizás a través de la teología de la creación, incluso, que ha Sí, sido muy radical, ¿no? En el sentido más positivo de la palabra. Había hablado muy claro y de hecho sus palabras son recogidas en Laudato Si por el Papa Francisco, al que le llama hermano, a Bartolomé I, ratificando sus reflexiones teológicas en la propia encíclica, ¿no? Que esto a mí me parece que no sé si ha ocurrido antes en el magisterio de la Iglesia, pero que un papa católico cite como referencia a un representante de otra iglesia, pues me parece que es muy llamativo y es muy positivo también por esto que tú decías, ¿no? De Lorena, de lo importante a todo esto, esta fijación de la Iglesia por tratar de conseguir la unidad que se va perfilando. Quizá no como en un principio se esperaba, pero definitivamente se va perfilando y la creación, no tanto la creación en sí misma, sino la reflexión teológica a través de la creación como consecuencia de la crisis global, yo creo que es un ladrillo fundamental en la construcción de este puente. sí, yo creo que tenemos que estar atentos porque ya creo que fue la semana pasada, ya confirmaron que el primer viaje apostólico del Papa León será precisamente a Turquía y Líbano para conmemorar este aniversario del Concilio de Nicea junto con el Patriarca Bartolomé. Entonces, probablemente, como está deseando María Carmen, será uno de los puntos de encuentro de los dos líderes tanto de la Iglesia Ortodoxa como de la Iglesia Católica Romana. Y bueno, y así para concluir esta sección, no sé, Antonio, yo creo que el tiempo de la creación ha tenido mucha actividad. No sé si quieres mencionar algún evento próximo o lo dejamos para el siguiente programa. No, yo simplemente quiero agradecer, es decir, porque no tenemos tiempo en este programa para poder ir analizando cada uno de los más de 100 eventos que ha habido en España durante el tiempo de la creación. Cada año se están celebrando más. Hemos tenido desde conferencias, paseos ecológicos, círculos de silencio, el seminario, por ejemplo, organizado por la Fundación Pablo VI, que debo decir que la tercera sesión queda pendiente de nueva fecha, porque recordemos que se tuvo que cancelar por el fallecimiento del obispo auxiliar de Madrid, así que estaremos atentos a la nueva fecha que nos digan. Y luego, pues por ejemplo, recordar que tengo por aquí anotado que la Cáritas de Castellón ha puesto en marcha esta exposición itinerante sobre el cuidado en esta casa común y que toda la información pues lo tienen disponible en la página web de la diócesis para todo aquel que quiera visitarla. Perfecto, Antonio, pues muchísimas gracias y así con esto pasamos al final de este programa. Así concluimos hoy este programa de Custodios de la Creación, este primer programa de inicio de curso en el que hemos contado con
Fray Eduardo Agosta, que es director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española y también pues nuestro asesor en este programa, ¿no? Teológicamente nos ha expuesto los puntos de Dilexite que tenían que ver con nuestro tema. Y bueno, pues después con los contertulios, ¿no? Mari Carmen Molina, Antonio Garrido Salcedo, que hemos podido pues comentar tanto pues esto como nos afecta. Y luego, ahora para concluir, pues este tiempo de la creación, que ya concluyó el pasado 4 de octubre, pues qué eventos han sido más destacables, tanto en el panorama de la Iglesia internacional como en nuestra geografía española. Así que muchísimas gracias, Mari Carmen Molina. Muchísimas gracias a ti, Lorena del Rey. Y muchas gracias a Antonio Garrido Salcedo por habernos compartido también todo esto. Nada, a vosotros por hacerme un hueco. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta dentro de 15 días, un nuevo programa con el turno de Mari Carmen Molina, ya que estás aquí. No sé si nos puedes adelantar algo. Pues es que estoy cociéndolo todavía, ¿eh? Pues mejor, así más intriga. Pero No pasa nada. Pero ya adelanto que no se lo pierdan, porque lo tire por donde lo tire va a ser muy interesante. Eso seguro. Siempre, muy interesante. Así que el próximo 8 de noviembre, pues si Dios quiere, en esta misma franja horaria, pues con Mari Carmen Molina y equipo tendréis el siguiente programa y así pues quincenalmente nos iremos turnando, ¿no? Antonio estará siempre, yo creo, ¿no? Contándonos las novedades. Y lo intentaré. Por favor. Sí, Mari Carmen y yo nos turnaremos también con el apoyo de Fray Eduardo y con Anabel Arellano, que hoy no ha podido acompañarnos. Pues nos despedimos así, nos agradecemos a todos los oyentes haber estado con nosotros. Recordamos nuestros email, bueno, es Custodios de la Creación 1, el vuestro creo, Mari Carmen, Custodios de la Creación, ¿no? @radiomaria.es. Bueno, cualquiera de los dos os contestamos, os recibimos y podemos pues responder a vuestras preguntas, sugerencias y a los temas que queráis. Así que pues que tengáis todos muy buena tarde, que Dios os bendiga y pues un saludo de quien os habla, Lorena del Rey, y gracias Mari Carmen Molina y Antonio Garrido Salcedo. Acaban de escuchar Custodios de la Creación